Familia de los derechos socialistas. El sistema socialista soviético. El Estado socialista se convirtió en el primer régimen opuesto abiertamente al sistema capitalista y al carácter de las democracias liberales, a tal grado que en el siglo XX se constituyó como una alternativa de organización política, social y económica, fuente de inspiración de la lucha política de izquierda, sobre todo para el sector obrero. Además, el régimen soviético se constituyó como uno de los ejes definitorios de las relaciones internacionales, por el papel que jugó en el contexto de la llamada historia del derecho. Los más antiguos habitantes del territorio ruso fueron los sumerios, seguidos por los escitas y posteriormente los sármatas, aunque los verdaderos fundadores de la nación fueron los eslavos, dedicados a la pesca, caza, pastoreo y agricultura, mismos que establecieron relaciones comerciales con la población escandinava que había penetrado en Rusia. A estos últimos se les considera como los autores del primer núcleo político ruso, aumentando su importancia al iniciarse el comercio con Bizancio. Influencia del derecho romano. El derecho ruso de esa época es de carácter consuetudinario y fue recuperado en la Ruskaya Pravda, recopilación hecha a partir del siglo XI. Originalmente fue elaborada por monjes con la finalidad de ser aplicada en los tribunales eclesiásticos. Para su organización se tomaron en cuenta los manuales bizantinos Écloga y Procheirón. Su contenido abarcó el derecho penal de procedimiento y de relaciones patrimoniales. No existió en Rusia más ciencia jurídica que la proveniente del derecho de Justiniano. Influencia del derecho canónico. Como consecuencia de las relaciones comerciales de Rusia con Bizancio y después de convertirse al cristianismo, no se hizo esperar la influencia del derecho canónico bizantino, basado en el derecho de Justiniano, plasmado en lo que se denominó cánones. Dominación mongólica. En 1236, las tribus mongólicas invadieron Rusia. Los príncipes rusos fueron sometidos bajo la soberanía de la llamada Horda de Oro. Rusia sufrió un estancamiento durante este tiempo, en el que no se elaboraron nuevas leyes y la Ruskaya continuó siendo la ley vigente. Durante el siglo XIV le fueron agregadas disposiciones referentes a la agricultura, a la ganadería y al salario que los trabajadores debían recibir de manos de sus patrones. La producción jurídica en el zarismo. Durante el periodo de Iván III aparecen los libros de justicia llamados Subdenik, cuyo objeto principal era uniformar y centralizar la impartición de justicia. Bajo el poder de Iván el Terrible recibe el nombre el Libro de Justicia Imperial, en el que se suprimen privilegios de determinadas personas como el ser juzgados por el príncipe. En 1551 se reunió un concilio para aprobar el Código de 1550 y establecer una nueva ordenanza sobre materias eclesiásticas y de derecho civil, tomando en cuenta los principios de Iglesia y los cánones. En 1649 se nombró una comisión integrada por 3 laicos y 2 eclesiásticos para reunir todas las disposiciones de derecho ruso en vigor. Una vez realizado el trabajo, fue presentado al zar y a su consejo, como también a la asamblea. Después de ser aprobado, se publicó en el mismo año bajo el nombre de Sorbonoe Ulogenia. La impartición de justicia correspondía a los funcionarios imperiales y el pueblo no podía intervenir para defender a los suyos. A la llegada de Pedro el Grande iniciaron las reformas, dividió a Rusia en provincias y estableció el impuesto por cabeza. Asimismo, protegió la industria y el comercio. Surgió la Procuraduría en 1722, encabezada por un procurador general, cuya función fue supervisar la legalidad de los actos de todos los departamentos gubernamentales. Posteriormente, bajo el reinado de Catalina la Grande, se intentó codificar el derecho ruso al estilo del justnaturalismo, cosa que no tuvo éxito. Cuando Alejandro I llegó al poder, se reanudaron los trabajos para realizar una nueva codificación del derecho ruso. Alejandro II mostró un gran interés por modernizar el derecho ruso y la influencia de las universidades en Europa Occidental se hizo presente a través de la patrística alemana, de manera que reformaron instituciones como los tribunales y los poderes. El socialismo. Aquí se pugnaba por la abolición de la explotación del hombre plasmado en la clase trabajadora. En 1848, Karl Marx y Federico Engels publicaron el Manifiesto Comunista, en el cual se plasmaron los fundamentos de la doctrina socialista.
Se explicó la historia de la humanidad desde el punto de vista de la lucha de las clases. En 1894, año en el que el zar Nicolás II ocupa el trono de Rusia, la doctrina marxista estaba ampliamente difundida. Se obligó al zar a dar un manifiesto en el que reconocía a un parlamento, que estaba constituido por dos cámaras, el Consejo y la Duma Imperial, como fuente jurídica. Derecho de la URSS. Derecho en la época de Lenin. Tras la revolución de bolchevique de 1917, Rusia se convirtió en la sede del socialismo. Los principios del sistema soviético del derecho estaban basados en la filosofía de Carlos Marx y Federico Engels anteriormente mencionados. La teoría marxista-leninista señaló que el Estado es una institución destinada a desaparecer ante el socialismo, que la administración debía pertenecer a la clase obrera y el poder del gobierno al Consejo Provisional de los Comisionarios del Pueblo, su comité ejecutivo en el central, y estaba conformado por obreros, soldados y campesinos. Por fin, el 4 de enero de 1918 se publicó la Declaración de los Derechos del Pueblo Trabajador y Explotado. Para el 10 de junio de 1918, el Congreso de los Soviets adoptó la primera Constitución, pero para que esto sucediera, en diciembre de 1917 se dictó un decreto sobre los tribunales en el cual se abolía el sistema judicial general del régimen zarista. El 20 de julio de 1918 se dictó un segundo decreto sobre los tribunales en donde se establecían reglas destinadas a los tribunales populares de distrito. El sistema judicial de 1922 se reformó. Los tribunales populares quedaron reservados para los casos penales de poca importancia. En 1921 se adoptó la NEP, que consistió en permitir una reactivación del capitalismo. Este periodo duró de 1921 a 1928. Derecho en la época de Stalin. En 1926 fue la promulgación del Código Penal, donde se critica el efecto retroactivo, principio de analogía. Se afirmó el nuevo principio de legalidad socialista y se volvió a establecer la Procuraduría. Posteriormente, en 1936 se dictó una ley suprimiendo el aborto legal, excepto en el caso de abortos por motivos médicos. Se pusieron trabas al divorcio y el derecho de sucesión fue restablecido. Luego, el 5 de diciembre se elaboró una nueva constitución estalinista en la que no existe la explotación del hombre por el hombre. También se rechaza la idea de una división de poderes, ya que el poder legislativo era ejercido por el soviético. En 1944 se publicó un decreto que afirmaba el robustecimiento de la familia, ya que era muy importante. Aquí los tribunales tenían varias clasificaciones, tenían el Tribunal Supremo de la URSS, Tribunales Supremos de las Repúblicas, Tribunales de los Territorios y de las Provincias, Tribunales Especiales y los Tribunales Populares. Derecho en la época de Khrushchev a Gorbachev. Para 1958 entra en vigor la legislación penal que deroga el principio de analogía y rebaja la duración de la retención, así como la obligación de los tribunales. En junio de 1962 se dictó la ley sobre la abogacía, donde se volvió a crear la corporación. En 1938 se promulgó la Ley Federal de la Organización Judicial, que sustituye los principios fundamentales de la organización judicial. Luego, en 1977 se promulga una constitución donde se proclama el objetivo supremo de construir una sociedad comunista sin clases. Se introduce un capítulo denominado Desarrollo Social y Cultura. Posteriormente, en 1990, fue aprobada la ley relativa a la creación del cargo del presidente de la URSS y la introducción de modificaciones y adiciones a las constituciones. En diciembre de 1990 se aprobaron reformas constitucionales en donde se permitió que las repúblicas decidieran por sí mismas en materia de organización política. Fuentes del derecho soviético. La legislación. El derecho soviético es un derecho escrito, por ello se consideró como la única fuente del derecho a la legislación, a través de la cual la sociedad debía transformarse de acuerdo con la voluntad de los dirigentes que estaban contenida en ella. La fuente primaria es la Constitución. Formaban parte de la legislación los decretos UCAS emitidos por el Presidium del Soviet Supremo. La legislación ordinaria la constituyeron los códigos. Estos no eran de carácter federal, sino especiales para cada república, y se clasificaron en Código Civil, Código de Procedimiento Civil, Código de Trabajo, Código Penal, Código Agrario, leyes sobre familia, tutela y patrimonio, y otras leyes que variaban dependiendo de las necesidades de cada república. La costumbre. Por otro lado, en algunos aspectos del derecho, cuando no existía una ley aplicable al caso, y si la ley lo permitía, la costumbre podía ser utilizada. Jugaba un papel importante, pero únicamente cuando era autorizada por el legislador.
está expresamente reconocida como fuente del derecho en la Ley de Comercio Internacional, en la Ley de Comercio Nacional y la Ley del Comercio Marítimo de la URSS. Principios generales del derecho. Estos principios nacieron como una técnica justificada por la forma federal de la Unión Soviética, ya que dependía del poder central dar los principios generales que la Constitución autorizaba para la elaboración o transformación de determinadas órdenes. En un principio pretendieron auxiliar a los jueces ante la ausencia de una legislación y posteriormente sirvieron para el uso de los legisladores y gobernantes de las repúblicas socialistas. La jurisprudencia. Esta se limitaba a la interpretación de la ley con exclusión de la función creadora de las reglas de derecho, de modo que resolvían controversias priorizando el orden y restableciendo la paz. La jurisprudencia fue utilizada en un inicio también para evidenciar lagunas de sus leyes y mostrar sus insuficiencias. Actualmente cuentan con obras dedicadas especialmente al estudio de resoluciones jurisprudenciales en diversas disciplinas del derecho. Su jurisprudencia tiene también una función educadora, ya que los tribunales están obligados a coadyuvar al éxito de su derecho, exigiendo posteriormente la aplicación de dicha jurisprudencia en diversos casos, una vez que se considera justa y razonable al ser fundada por su ley. El papel que desempeña la jurisprudencia es muy restringido. Los repertorios de fallos se encuentran publicados únicamente en ediciones oficiales. Desintegración de la URSS. El proceso de reformas iniciado por Gorbachov en 1985 precipitó una dinámica que terminó llevándose por delante la propia existencia del Estado fundador. En medio de una profunda crisis económica, con una población gracias a la glasnost cada vez más consciente de la crueldad y la corrupción que había caracterizado a la dictadura soviética, el nacionalismo vino a actuar como factor incontenible de disgregación del Estado soviético, heredero del imperio zarista. El movimiento centrífugo se inició en las repúblicas bálticas, que durante el año de 1989 dejaron claro su intención de romper los lazos con un Estado, al que se habían unido como víctimas del pacto que firmaron Molotov y Bonn en 1939. Paralelamente, el nacionalismo apareció en las repúblicas caucásicas, azuzado por el enfrentamiento entre armenios y azeríes. En febrero de 1990, Gorbachov dio un paso adelante en su perestroika, renunciando al monopolio político del PSUS y convocando elecciones parcialmente pluralistas. Se encontró con que en Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia ganaban las fuerzas políticas independistas. Lituania declaró inmediatamente su independencia, sentando un precedente para las demás repúblicas que constituían la URSS. La desintegración de la URSS no vino, sin embargo, motivada por las reivindicaciones de los pequeños pueblos bálticos. El movimiento que definitivamente derrumbó la URSS vino de Rusia, la nación que había construido el imperio zarista, antecesor del Estado soviético. Ahí, Yeltsin impulsó medidas que precipitaron el fin de la Unión Soviética. Para 1990 se constató la acelerada decadencia del partido que había aglutinado al Estado soviético durante décadas. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Eduard Shevardnadze, dimitió en diciembre de 1990 en protesta por lo que él veía como un inminente golpe de Estado que devolvería al país a la época de Brezhnev. Acorralado entre las fuerzas comunistas conservadoras que buscaban una vuelta atrás en el proceso de reformas y las fuerzas reformistas y nacionalistas, Gorbachov trató de negociar un nuevo tratado de la Unión que reconstruyera sobre nuevas bases de mayor libertad nacional la antigua URSS. Sin embargo, los comunistas ortodoxos trataron de imponer una solución de fuerza el 19 de agosto de 1991. Gorbachov era secuestrado en su residencia de verano en el Mar Negro y un grupo de comunistas de la línea dura se ponía al frente de un golpe militar. La falta de unidad en el ejército y las acciones de protesta popular en Moscú hicieron fracasar el golpe. Fue el momento de Boris Yeltsin quien se puso al frente de la protesta contra el golpe en la capital del país. El golpe militar frustrado fue como la señal de alarma que precipitó la huida de todas las repúblicas de la Unión Soviética que a nadie ya interesaba, mientras el PSUS, el instrumento político que había aglutinado a la URSS, era prohibido. El 1 de diciembre de 1991, el 90.3% de los ucranianos votaron por la independencia. El día 8 de ese mes, en una solución improvisada sobre la marcha, los líderes de Rusia, Ucrania y Bielorrusia se encontraron. Acordaron la denominación Declaración de Beloyeskaya Pusha. Las tres repúblicas eslavas abandonaron la URSS y formaban una así llamada Confederación de Estados Independientes. El 21 de diciembre, en un encuentro celebrado en Alma-Ata,
8 de los 12 repúblicas restantes de la URSS, que son Estonia, Letonia, Lituania y Moldavia, habían optado por la independencia pura y simple y siguieron el ejemplo de Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Impotente y abandonado por casi todos, Gorbachov dimitió como presidente de la URSS el día 25 de diciembre de 1991. La bandera roja soviética era arriada en el Kremlin de Moscú, la bandera rusa la sustituía. Rusia tomaba el relevo de la URSS en la escena internacional, las embajadas, el puesto permanente en el Consejo de Seguridad, el control del armamento nuclear soviético, etc. Sin embargo, el mundo bipolar de la Guerra Fría había tocado a su fin. Anunciado por el presidente Bush a principios de 1991, nacía un nuevo orden mundial. Rusia apareció como un país independiente, lo cual elaboró una nueva constitución, la cual entró en vigor en 1993.